cómo nos afecta y sobre todo hacia dónde debemos orientarnos en los próximos meses. Lo cierto es que el tema es hoy violencia en el hogar, un tema muy delicado. Vuelvo a reiterar que se ha vuelto común en momentos de tensión, momentos de crisis, y hay un repunte, según los analistas o los especialistas, luego de vivir situaciones de tensión como la que estamos viviendo, ¿ok? Una ola de violencia infantil y violencia doméstica puede estar en puerta. En los últimos días hemos sido testigos que hemos tenido y le hemos ofrecido a ustedes a través de Caraota Digital diversas historias de agresión hacia niños y mujeres que nos ha puesto en alerta. Según análisis, estamos frente a un periodo de angustia y preocupación sin precedentes. Las rutinas habituales y familiares están siendo alteradas y es por eso que tenemos nosotros que tener claridad de qué es lo que estamos viviendo. Hay una cifra importante que quiero manejar con ustedes y es la cantidad de niños que están en casa. ¿Ok? Se calcula que 1.500 millones de niños están en casa. ¿Ok? Algo que normalmente no estaba previsto, porque normalmente uno va de vacaciones y se lleva a los chamos para la playa, la montaña, etcétera. Pero se imaginan tener un largo periodo de los niños en casa, los padres nos pueden dar respuesta de esto. ¿Qué ha pasado con esto? Que ciertamente las relaciones se han puesto mucho más tensas, se han puesto mucho más holgadas y ha generado una ola de violencia que vamos a conversar inmediatamente con el doctor Abel. El doctor Abel lo invitamos a conectarse con nosotros a través de Caraota Digital. Él pertenece al staff de Secodap, una organización sin fines de lucro que se ha portado extraordinaria y que ha dado las estadísticas. Las estadísticas son tan lamentables que no tenemos estadísticas oficiales, pero se calcula que por cada 100.000 habitantes en Venezuela hay 100 niños maltratados. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. De todos modos, vamos a estar un poco conversando con este tema para ver un poco la verdadera situación. Vamos a ver si Abel está con nosotros. Invitamos a Abel a que se conecte con nosotros. Abel, ahí está. Abel, ya le acepté la invitación. Es importante que ustedes sepan que hay muchas situaciones tensas en el hogar, situaciones que se han manejado y que se han expuesto en las últimas semanas. Vamos a otra vez enviarle la invitación a Abel. Ya se la envié, pero seguramente no la aceptó. Vamos a ver, o se le cayó la conexión. Eso puede pasar muchísimo. Vamos a esperar unos minutos. Ok, vamos a ver si Abel se conectó nuevamente con nosotros. Vamos a ver. Abel, ¿estás con nosotros? No, se volvió a caer la conexión con Abel. Abel, conéctate con nosotros y esperamos su conexión. Ciertamente hay mucha gente pidiendo justicia para Renan Flores. Renan Flores es la persona que hasta ahora ha sido el presunto autor material de la golpiza del niño. Vamos a poder nosotros dar siempre esclarecimiento de los sucesos. Nuestro trabajo no es señalar a nadie, sino que las evidencias estén a la mano de la gente. ¿Ok? Ahorita él está detenido, como todos lo sabemos, como uno de los presuntos autores del maltrato del niño. Vamos a hablar con el padre, vamos a ver cuáles son las acusaciones directas y sobre todo las pruebas, porque es importante siempre hablar con pruebas. Vuelvo a reiterar, nosotros no somos jueces, nosotros emitimos la información porque nos toca a nosotros como periodistas. Ok, Renan Flores, para los que me preguntan, fue la persona que presuntamente, ahí estamos con el término, presuntamente agredió a un niño en Carabobo, según el testimonio del niño y según el testimonio de la madre. Él, a través de audios, ha dicho que él es inocente. Ahorita empieza un proceso de averiguación y esperamos que así sea. Si es inocente, no hay nada que temer. Vamos a ver si el doctor Abel se conectó con nosotros. Ahí está el doctor Abel. Vamos a ver. Nuevamente te envío la solicitud. Acepto tu solicitud, perdón. Vamos a ver. Doctor Abel, bienvenido a Caraota Digital. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante en un momento, bueno, tan difícil que está viviendo Venezuela y el mundo en este momento. Mira, hablar sobre la violencia doméstica, la violencia infantil, nos ha llamado sin duda a este encuentro. ¿Por qué? Porque hay un repunte, lo queramos ver o no. Hemos visto como la noticia ya se ha vuelto habitual, niños golpeados en todas partes del país, pero no quiero relacionarme directamente con Venezuela, sino darle un vistazo mundial. Según estadísticas que ofrecen medios sanitarios en Estados Unidos y también medios como la BBC de Londres, parece que cuando hay momentos de tensión y de crisis sociales hay un repunte automático. Abel, ¿por qué se debe? Es la pregunta.
Bueno, evidentemente hay un contexto que en este momento nos plantea familias que están sobrepasadas en sus capacidades para poder manejar la convivencia con los niños, ¿no? Siempre que hay periodos vacacionales, que hay periodos en los cuales los niños están fuera de la escuela, hay repunte de la violencia contra los niños. Es decir, mientras más tiempo pasan en casa, lo cual es paradójico, porque uno diría los niños deberían estar más seguros en casa, pero muchos padres no tienen las herramientas adecuadas para poder proteger a sus hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Además, ahora no solo es que no están en la escuela, sino que hay un ambiente de confinamiento que genera todo un conjunto de tensiones. La casa en este momento es como una olla de presión donde se juega la angustia de los padres por el alimento, por el contexto, la angustia de cómo manejar la situación de la escuela, no saber qué hacer con los niños, y a eso además le sumamos que muchos padres creen que el uso de la violencia es lo que va a permitir poner límites, ¿no? Entonces, en esa creencia arraigada de que la violencia genera límites y que nos permite corregir, muchas veces esto se extralimita y efectivamente llegamos a situaciones que son lamentables. Habría que decir, no todos los padres que hacen uso de la violencia contra los niños, ni que los castigan físicamente, necesariamente tienen un trastorno mental. Lo que hablamos es que muchas veces papás pierden el control. No descartamos que algunos padres puedan tener algunas alteraciones, pero sobre todo estamos hablando de papás que no saben qué hacer ante una realidad tan compleja. Abel, leí también sobre una de las preocupaciones que trae este informe y además muy detalladamente. Dice que los sobrevivientes de abuso infantil o abuso de violencia doméstica ya no pueden ir ni al trabajo ni a las escuelas como alivio del peligro o las tensiones que se viven en el hogar, lo que hace que estar en confinamiento o en casa se agrave o se reproduzcan más ese tipo de acciones o se den más ese tipo de acciones. Porque normalmente entonces yo no había percibido que el trabajo y el colegio es una vía de escape para muchos. Claro, claro. Bien, lo que tú planteas, fíjate que pasamos no solo de un estado en el cual decíamos, bueno, estamos en cuarentena, sí, pero para muchas personas esa cuarentena es una suerte de confinamiento que implicaría básicamente estar viviendo sin escape con tu agresor. Muchas personas son víctimas de violencia y esta violencia preexiste al coronavirus. Pero ¿qué ocurre? Que en este momento las vías de escape, como bien decías tú, se ven interferidas porque la escuela, con todas sus limitaciones, sigue siendo un espacio protector. El trabajo, otras opciones. Imagínate lo que puede significar vivir con quien te agrede permanentemente sin poder salir. Entonces, esto genera aumento en la violencia contra los niños, aumento en la violencia contra la mujer, que generalmente son formas de violencia concurrentes. Es inusual encontrar que en un hogar una mujer sea víctima de violencia y los niños no sean víctimas de violencia directa. Pero además, cuando hay violencia de género, también son víctimas los niños que tienen que presenciar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente hay un hervidero muy grande y que además dificulta en buena medida la capacidad de atención. ¿Por qué lo digo? Muchas organizaciones, bueno, no muchas organizaciones, algunas organizaciones estamos en este momento brindando acompañamiento a víctimas de situaciones de violencia. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente cuando vives con tu agresor, ¿en qué lugar te refugias para poder comunicarte? En nuestro caso, parte del trabajo que hemos tenido que hacer ha significado abrirnos a formas pues, de comunicación diferentes, inclusive a través de mensajes de texto, de SMS, porque a veces es la única vía que tiene una persona para poder expresar el grave riesgo en que se encuentra. Y ahora, ¿dónde viene uno de los problemas que a nosotros nos preocupa más? Decir, bueno, tenemos a personas encerradas con sus agresores, siendo víctimas de violencia, en un contexto extremadamente difícil, pero además con serias limitaciones del Estado para dar respuesta. Los consejos de protección, algunos cerrados, otros con limitaciones. La gente no se puede desplazar para hacer las denuncias y los pocos programas que en la mayoría dependen de la sociedad civil para el apoyo a las víctimas, en este momento no tienen capacidad de funcionar sino de manera remota. No se ha podido garantizar que quienes brindamos apoyo a víctimas podamos trabajar en este contexto. Entonces, como lo ve Luis y como lo ven todos quienes están conectados en este momento, es una situación muy crítica porque en este momento nos preocupa por supuesto la salud y hace que todos estemos en casa.
pero no perdamos de vista que la violencia dentro de nuestra familia es un problema real, es un problema grave y es un problema al que no pareciera en este momento haber una solución sobre la mesa. Ok, los padres se encuentran en un panorama muy particular que hay que reiterarlo y hay que afianzarlo. Sabemos que estamos viviendo momentos de tensión. Hay otras preocupaciones que se suman con respecto al tema económico, al tema de supervivencia, al tema del día a día. ¿Cómo yo hago para no deshogar mi furia, mi estrés con un niño o con mi esposa o con la persona que vive conmigo? ¿Se ve normal? Se ve normal porque hemos visto cómo estas estadísticas muestran justamente ese alza. ¿Por qué se normaliza un poco el grito, la ofensa o la agresión en momentos de estrés? Y normaliza porque normalmente, se normaliza, perdón, porque mucha gente además asume el papel como víctima. Ya va, pero yo no te estaba gritando. En ese momento estaba estresado. ¿Cómo manejar un poco el conflicto en esta además difícil tensión que genera esta situación? Ojo, es normal que en este momento los ánimos estén caldeados, que nos sintamos sobrepasados, que probablemente estoy más preocupado de lo normal, las actividades y los espacios que yo tenía para distender el conflicto son cada vez menores. Es normal que nos sintamos sobrecargados. Ahora bien, cuando empezamos a justificar la violencia, allí corremos el riesgo de no darnos cuenta a tiempo para poder protegernos. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces estamos acostumbrados a una estrategia como de reboce, ¿no? Yo voy aguantando, aguantando, aguantando hasta que se llena el vaso y cuando se llena el vaso hay como un derramamiento y ese derramamiento suele tener que ver con comportamientos hostiles, violentos, agresivos. No tenemos interiorizado que así como debemos lavarnos las manos y debemos usar mascarilla, también tenemos que incorporar estrategias de autoprotección que son las que nos van a permitir que frente a situaciones difíciles, frente a detonantes, no perdamos los estribos, porque ciertamente estamos viviendo un momento que sobrepasa los recursos que cualquiera tiene, pero si sabemos que nos vamos a encontrar en un contexto que nos sobrepasa, con mucha más razón, nosotros tenemos que introducir elementos que nos permitan protegernos, que nos permitan entender que es un momento difícil. Yo quisiera hacer una recomendación, sobre todo muy puntual, porque muchas veces los padres y madres creen que tienen que resolver todo lo que pasa con los niños de inmediato. Hay como una especie de mandato social que dice que si pasa un problema tú lo resuelves de una vez, la culebra se mata por la cabeza y todos estos llamados. Pero generalmente, cuando estamos sobrepasados, cuando estamos estresados, cuando estamos alterados, no nos damos cuenta que ahí tomamos las peores decisiones. Totalmente. Muchas veces lo más adecuado es que nosotros, cuando nos damos cuenta que estamos estresados, y es fácil darse cuenta, nuestros músculos se tensan, nos ponemos hostiles, fruncimos el ceño. Yo, por ejemplo, me daba cuenta de mis papás estaban molestos porque mostraban los dientes de abajo, así como cuando los perros se ponen bravos. Entonces, todas estas señales están allí y cuando nosotros nos damos cuenta, podemos decir, ya va, en este momento yo no puedo hablar. Entonces yo tengo que esperar en lo que yo recupero el control, entonces yo retomo el tema, porque voy a hacer muchísimo más daño hablando molesto, hablando sobrepasado, que el daño que puede significar esperar 1 hora, 2 horas y por qué no hasta un día después, si es que no me he logrado regular antes. Otro problema que yo quiero que ayudes a entender un poco o que me ayudes a ampliar para los padres es sobre la poca posibilidad que estamos frente a la socialización. ¿Ok? Por lo que viene con el confinamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños no pueden estar en espacios abiertos, los que viven en un apartamento no pueden tener comunicación con otros niños, no hay la manera de poder drenar de otras formas, entonces las tensiones de otra manera se van acumulando. ¿Cómo yo puedo intervenir siendo un padre a la hora de que también mi hijo necesita expresarse, necesita buscar espacio para votar lo que quiera decir? Hace poco leí de que en España nada más los niños podrían acompañar a sus padres al automercado. Y yo creo que es un poco la situación de Venezuela. Ya va, pero un niño no necesariamente tiene que ir a un automercado, un niño tiene que estar en un parque. ¿Qué medidas puedo tomar desde mi casa para que, bueno, estos chamos también expresen lo que tienen por dentro? Sí, sabes que hoy leí un tuit de alguien que me llamó mucho la atención. Esta persona vive en España y decía, bueno, también así como por ejemplo está en algunos países aceptado que las personas salgan para poder pasear a sus hijos, para pasear a sus perros. Bueno, fíjate el lapsus cómo me traiciona que para quienes tenemos mascotas, pues las mascotas son como nuestros hijos. Efectivamente,
Pero si pensamos que es lógico que podamos salir a pasear al perro porque nos parece que es natural, ahora no nos parece natural pensar que los niños necesitan jugar y que necesitan probablemente también, y esto yo creo que en tanto la cuarentena se extienda más, va a haber que adoptar algunas medidas que permitan que los niños también puedan tener algún contacto de esparcimiento, ¿no? Porque parte de la idea es que los niños no salgan para que no transmitan el virus, pero papá o mamá sale, pero podemos tener un niño que tiene más de 30 días que no ha podido salir a ver la luz del sol, que no ha podido... Entonces, ahí también tenemos que ir encontrando equilibrios. No me quiero yo atrever a dictar cómo deben ser las medidas sanitarias en ese caso, porque además no soy un experto en el tema sanitario, pero lo que sí puedo decir es que el juego es fundamental como un recurso para que los niños no solo puedan pasar por esta experiencia en términos de soportarla, porque es un espacio de descarga, de drenar, sino que también el juego es una estrategia y es el recurso fundamental con el que los niños cuentan para procesar lo que viven. Entonces, si yo dentro de la convivencia no incorporo el juego, yo estoy limitando muchísimo las posibilidades de que este niño se encuentre más tranquilo. Entonces, parte de la idea son dos cosas. Uno, tenemos que ir pensando si no, habrá que diseñar estrategias para que los niños, al menos de manera controlada, puedan salir a algunos espacios y puedan también tener esta posibilidad. Pero por otro lado, dentro de casa, ¿cómo nosotros garantizamos momentos de juego, espacios de juego? Porque el juego para un niño es tan importante, cuidado y no más, que ir a la escuela. Jugar es tan importante o más que cualquier otra actividad que hace. Entonces, no minimicemos el juego como una banalidad, como es esto su es solo un propia juego. libertad, es su propia escogencia, es su Sí, propio espacio, es su propia decisión, ¿no? Y se la estamos mermando. así Y es. era importante tocar ese punto porque a veces yo creo que ha sido las medidas sanitarias, las medidas políticas han sido muy rígidas, tienen que serlo en este momento, pero hemos pensado en el adulto, pero la psicología o la mentalidad del niño, ¿dónde queda? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué vemos? Que pensamos, estamos lógicamente en una estrategia de supervivencia, hay que sobrevivir y esto no es cuestionable de ninguna manera, pero lo que sí es cuestionable es que no pensemos que la salud mental es fundamental para sobrevivir, porque de hecho si no preservamos nuestra salud mental, nos vamos a ver que rápidamente, aún sin estar contagiados, vamos a empezar a actuar de una manera que nos va a exponer a nuevos riesgos. Entonces, yo puedo tener salud física, pero si no tengo salud mental, no voy a tener las condiciones mínimas para poder afrontar lo que viene y sobre todo para poder protegerme y proteger a otros. La salud mental es fundamental. Y en el caso de los niños, una de las recomendaciones, quizá la más importante que podemos establecer, es generar espacios de juego. Se ha hablado mucho de rutinas, se ha hablado mucho del tema de la escuela en casa, se ha hablado de muchos temas. Pero si ustedes me pidieran que escogiera una prioridad, mi prioridad fundamental sería garantizar espacios de juego a la par que protegemos contra la violencia. Es decir, tratar de que el niño no sea víctima de violencia y tenga un espacio de juego, de contacto con el otro. Un niño que juega es un niño que aprende. Un niño que aprende porque juega y se siente seguro va a ser un niño feliz. Y Así no mismo perdamos de vista que podemos garantizar con muy poco. No se trata de iPads, de videojuegos, se trata a veces de creatividad y de compartir un momento juntos. Doctor, ya para finalizar, el tema de la recomendación antes el virus, ante la violencia, ¿ok? ¿Cómo yo puedo ya tener noción de que estoy empapado de violencia, de que está generando estragos? ¿Cuáles son los síntomas de la violencia? ¿Cómo puedo yo frenarlo en este momento de confinamiento, de paciencia, que se me está acabando? ¿Cómo puedo hacer? Ahí se lo dejo para que usted me diga. Ok, vamos a hacer 3 preguntas sencillas. Una, estoy reaccionando de manera impulsiva. Y cuando digo reaccionando de manera impulsiva, quiero decir si cuando hablo estoy diciendo cosas de las que después me arrepiento. Esa puede ser una primera señal. La segunda señal, ¿esto que hago o digo lastima a las personas que están a mi alrededor? Si la respuesta es sí a la primera y sí a la segunda, ojo. Y la tercera, me cuesta mucho recuperar la calma una vez que digo lo que digo o hago lo que hago. Si la respuesta a estas 3 preguntas es sí, nosotros tenemos que revisar qué está pasando con nosotros. Pero aún si nosotros no respondemos sí, tenemos que estar pendientes de cómo nos sentimos. Pero ojo, pendiente con lo que digo,
pendiente con cómo estoy reaccionando y si esto está dañando a los terceros. Si lo que hago luego me genera arrepentimiento y veo que causa daño, entonces yo tengo que estar muy atento de que esto no evolucione. Agradecido, Abel, por el contacto. Maravilloso, maravilloso. Esperamos Gracias a ti. encontrarnos pronto nuevamente porque están extraordinarias tus visiones y sobre todo la apertura, la sensibilidad y un tema que a veces descuidamos, que es el tema de los chamos. Uno siempre piensa en el tema económico, justamente por preverles a ellos lo que necesitan, pero tal vez su salud mental lo dejamos de último. Agradecido por el contacto. Gracias a ti. Bueno, extraordinario Abel Sarabia, él es médico, psicólogo de SECODAP, una de las organizaciones más estables que ha estudiado además el comportamiento social de nuestros niños. Vamos a una segunda entrevista, vamos a esperar a ver si ya se conecta con nosotros, ¿ok? Vamos a ver si lo tenemos, todavía no lo tenemos, ¿ok? Él es Giancarlos Aponte. Vamos a darle el tiempo para que se conecte. Él es el padre del niño de 4 años que maltrataron en Carabobo. Él se encuentra en Estados Unidos. Ha vivido momentos de tensión, de impotencia por no poder hacer más de lo que su espíritu y sus esfuerzos le permiten. Además, imagínense estar encerrado en un país ajeno al de uno, con una problemática tan grave como la violación, perdón, con la cantidad de, bueno, de una reiterativa con tantos golpes, ¿no? Una manera violenta en que este niño fue bastante agredido, muy moreteado, y bueno, ha generado muchísima impacto social, pero sobre todo sensibilidad. Ya las autoridades, reitero, están averiguando, hay que darle el tiempo a las autoridades, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es que todas las visiones tengan tal vez juego en la opinión pública y usted saque las conclusiones. Mi trabajo es construir, saber de que estos casos no se pueden repetir. Hemos tratado tal vez por años de buscar formar a tanta gente o buscar la manera que la gente se forme en las mejores vías. Y por eso justamente antes de hablar con Giancarlos queríamos hablar con un médico, con un psicólogo para que nos diera esas orientaciones. Vamos a ver si ya Giancarlos se conectó con nosotros. No se ha conectado con nosotros. Vamos a esperarlo un rato. Envíanos la invitación. Aquí lo tengo, vamos a ver. Envíanos la invitación. Vamos a esperar a que nos envíe la invitación. Ya vemos que estás conectado, pero tienes que enviarme la invitación. Te estoy buscando por buscador, pero tienes que enviarme la invitación. Vamos a ver si lo puedo buscar por buscador, pero mi celular no lo permite. Ya lo tengo. Ok. Me dicen que no puede unirse, algo está pasando con su conexión. Vamos a darle tiempo. Bueno, paciencia, como sabemos, a veces las conexiones son complejas. Sí, no. Tengo que trancar y volver a llamar a ver si podemos conectarnos. Ya venimos nuevamente en unos segundos para poder comunicarnos con él.